Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, bendiciones grandes para todos ustedes y todos aquellos que escuchen el mensaje. Vamos a orar y le vamos a entregar a Dios este devocional de la mañana con la palabra, con la porción que Dios nos ha regalado en el Espíritu Santo para la gloria de Él. Vamos a someternos y dedicar este altar que se levanta en esta mañana para el Señor, porque es olor grato para Él. Vamos a entregarle al Señor en oración este momento precioso y vamos a darle gracias al Señor porque Él es fiel. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este precioso día, Señor, que nos has dado de vida nuevamente, Señor. Gracias porque sabemos que estás ahí, Señor, escuchando, Señor, nuestro ruego, Señor, nuestra oración, Padre amado, Señor. Tu palabra dice que si nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas, tú te glorificarás en nuestra debilidad, Señor. Y aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, Señor, sometidos a tu majestad, Señor, a todo tu poder, Señor Dios mío, para que seas tú guiándonos, Señor, dándonos la sabiduría, el discernimiento, Señor, para ver los tiempos, Señor Dios mío. Padre amado, Señor, yo te doy gracias, Dios, Señor, porque sé que tú estás ahí, Padre bendito de la gloria, Señor. Bendícenos, Señor Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Guárdanos para ti, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana, Señor, todo lo que hablemos y todo lo que edifique, todo lo que salga de mi boca, edifique, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, mi vida, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor, porque tú tienes el control de absolutamente todo, Señor, porque nada de lo que está sucediendo se te ha salido de las manos. Eso estaba dentro de tu agenda espiritual eterna de los últimos tiempos, Señor Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este devocional, por la palabra que no ha de faltar nunca en nuestras vidas, en nuestros altares, en nuestra iglesia, en nuestra casa, Señor Dios mío. Que tu palabra sea entronada, Señor, en nuestros hogares, Padre, que la presencia del Espíritu Santo sea entronada en cada hogar, Señor, donde se escucha la palabra tuya, donde se abre el corazón de esa familia para recibir un mensaje tuyo, una palabra tuya, así como dice tu palabra, que una palabra tuya solamente bastará para sanarnos, para salvarnos, para edificarnos, para levantarnos el ánimo, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, gloria y honra en Cristo Jesús. Señor, levantamos altar para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, buenos días allá a los que están conectados, la señora Florecita, fiel al devocional, don José, Dios los bendiga grandemente. Gracias a todas las personas que van a oír este mensaje y que van a estar ahí intercediendo para que ese mensaje sea llevado a muchas personas. Hoy el Señor me ha regalado en esta mañana una porción que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Esta es la porción que hoy vamos a tomar y vamos a tener en cuenta. Esta porción de la palabra es sacada de una carta que escribió el apóstol Pablo allá desde Corinto para esta iglesia recién fundada. Tendría 2 o 3 años de fundada la iglesia en Tesalónica, y entonces él dirigió una carta a todos los creyentes que estaban angustiados para fortalecer su fe, porque estaban preocupados por la venida del Señor. Ellos pensaban que era ya inmediatamente, estaban preocupados por la familia que estaba muriendo en esa época, y él quería aclararles sobre lo que era la venida del Señor. Pero hoy no vamos a hablar de la venida del Señor en este momento, sino que esta carta a los tesalonicenses es una instrucción, pero aquí vamos a hablar de la vida que agrada a Dios. El Señor lo primero que quiere hacer es entrenarnos, como cuando usted va a prestar servicio militar. Antes de que le entreguen un arma, a usted le hacen un entrenamiento, se le hace una formación por ahí de 3 meses antes de jurar bandera, para que usted pueda estar capacitado para manejar estos armas que le van a entregar de dotación y ser útiles para un ejército, para una nación. Entonces nosotros somos entrenados, y ahorita estamos siendo entrenados. Aquí estamos en cuarentena, el pueblo de Dios también. Esa cuarentena espiritual es formación, estamos en entrenamiento espiritual, en discernimiento. Vamos a entender y ver cosas que mucha gente no veía, pero que está escrito aquí en la palabra. Yo me voy a basar en la palabra para que no haya excusa, y no voy a sacar contextos para acomodarlos, sino voy a leer la palabra. Por eso leo las porciones completas, para que cada uno en el Espíritu saque la conclusión, y que sea el Espíritu Santo hablándoles allá, no yo, porque al igual que usted y yo tengo la misma necesidad de la palabra de Dios cada día, y cada día la palabra de Dios me enseñará, me formará, me llevará, pero cada uno tiene que ser formado, porque estamos entrenados para esto, siendo entrenados para esto. Entonces vamos a leer la palabra
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra que vamos a leer hoy está en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Dice, la vida que agrada a Dios. Aquí hay unas instrucciones del apóstol Pablo a esta iglesia de Tesalónica y dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Aquí el apóstol Pablo está felicitando, animando a la iglesia que sigan progresando en las instrucciones que nos dieron de cómo comportarnos delante de primero de Dios y después de una sociedad, de la familia, de nuestro prójimo. Él nos enseña en la palabra que cómo debe ser nuestro comportamiento delante de los demás, pero primeramente delante de Dios, porque mucha gente se puede portar bien delante de los demás, pero el corazón y su vida no es un testimonio y Dios conoce el corazón. Realmente mi motivación no deben ser los demás, sino Dios, y eso se refleja en los demás. O sea, Dios es, yo soy como un espejo que refleja la imagen de Cristo Jesús a los demás. Pero mi primera lucha es conmigo mismo para que yo pueda crecer, como dice aquí el apóstol, progresando en mi vida cristiana. Aquellos creyentes que han nacido en esta cosecha maravillosa de cuarentena de los últimos tiempos, que no saben cómo ser cristianos, cómo hacer, aquí el apóstol Pablo nos está dando unas instrucciones y vamos a mirarlas, son muy lindas esta porción de la palabra para que usted progrese a diario. Cada día usted y yo seremos mejor, seremos menos pecadores que el día anterior, que la vida pasada. Siempre estamos cambiando, nuestra vida cambia mucho, porque es el Espíritu Santo haciendo una obra ahí. El versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Aquí vuelve y toca el Señor esta parte, ya habíamos hablado de Sodoma y Gomorra, aquí vuelve a tocar el Señor nuevamente, el Espíritu Santo está inquietando por la parte sexual, o sea que hay algo ahí que el Espíritu Santo quiere hablarle a usted, mi hermano, aquel que escucha la palabra, aquellos que están en pecado, que están en inmoralidad sexual, ya sea pornografía, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, no sé cuál sea el problema sexual que tiene aquí, pero vuelvo y repito la palabra, la voluntad de Dios es que sean santificados. Hay un punto y coma, el Señor, nosotros somos santos. Santo no significa perfecto, ni una aureola, ni una santificación, una canonización. Santo significa apartado del pecado. Dios ya nos apartó del pecado. Ahora es su responsabilidad si usted quiere volver al pecado, pero usted y yo ya fuimos apartados del pecado y estamos todos los días en un proceso de santificación, o sea, muriendo a la carne, al yo. Todos los días yo estoy muriendo a eso, y esa es la santificación. Por eso el apóstol dice aquí, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Por qué Dios nos llama la atención de controlar nuestro propio cuerpo? Porque es que resulta que su cuerpo y mi cuerpo son el templo del Espíritu Santo. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, las cosas eran sagradas, lugares, objetos que estaban consagrados al Señor. Pero después del nacimiento de Jesucristo, de su resurrección y de establecida la iglesia en el mundo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, las personas son sagradas, somos templos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Por eso el Señor nos manda a cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es consagrado al Señor, es apartado para el Señor, es santificado para Dios. El Espíritu Santo habita en mí y yo no puedo tratar mal a este huésped, yo no puedo contaminar a este huésped que tengo dentro de mí, porque este huésped es un huésped muy importante y tengo que cuidarlo y protegerlo y dejarme usar, porque Él hace una obra grande en mi vida. Dice aquí, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Nosotros conocemos perfectamente ese estilo de vida porque usted y yo estuvimos algún día allá como paganos en el mundo, con los deseos de la carne, con buenos propósitos seguramente, tratando de hacer lo bueno, de salir adelante, pero alejado de Dios. Y conocemos qué es eso, que los deseos de la carne, ahí es donde
nosotros poníamos en práctica ese dicho muy conocido que el que reza y peca, empata. Entonces teníamos una vida de pecado y una vida de misericordia, entre comillas, y entonces pensábamos que podíamos envolvernos o envolver al Señor así. Nosotros no podemos hacer eso. Ese versículo es muy claro, ahí dice, vuelvo y repito, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en su asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Esto sí cabe como anillo al dedo, ¿verdad? De aquellos que se aprovechan de la pobreza, de las necesidades del ser humano, cómo están saqueando a aquellos corruptos el dinero de las arcas que está destinado para los pobres, cómo abusan de poder, cómo la gente, hoy día hemos aprendido cosas muy grandes a valorar, primeramente a Dios por encima de todas las cosas. Hoy en día hasta el ateo ya está pensando en el Señor, aquel que no creía, Dios le está ablandando el corazón. Hemos aprendido a valorar la familia, ¿verdad? Hemos aprendido valores, pero nos hemos dado cuenta que tanto los ricos como los pobres somos tan vulnerables que nada somos, que desnudo venimos a este mundo y desnudo hemos de ir, nos dijo Job. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová, dijo Job. Y así yo le digo a usted, mi hermano, no se aproveche si tiene poder sobre alguien, si tiene dominio sobre una familia, un grupo, no abusemos de eso, sino tengamos esa compasión, seamos misericordiosos, seamos como Cristo. O sea, cuando usted va a actuar o va a responder o va a reaccionar, tenemos que recapacitar si Jesucristo reaccionaría de esa manera. A veces nosotros perdemos la bendición porque nos dejamos llevar por esa naturaleza que hablábamos ya de la carne que siempre tirará a pecar, ¿verdad? Ahora, Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Para eso Dios nos hizo. Dios no nos llamó para pecar, nosotros no fuimos hechos para el pecado. Por eso cuando usted peca se siente mal, porque usted no fue hecho para el pecado. Usted fue hecho para vivir en santidad, en la presencia de Dios, apartado del pecado. Eso es lo que el Señor está demandando aquí. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Nosotros enseñamos, nosotros aprendimos de otros maestros de la palabra que tenemos que apartarnos, que tenemos que cambiar nuestra vida, que tenemos que tener otro estilo de vida, una vida que le agrade a Dios. Ahora, cuando usted rechaza esta palabra, no me está rechazando a mí, ni a un pastor, ni a una iglesia, a una doctrina. Usted está rechazando a Dios. Dice aquí la palabra, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Dios está ofreciendo que Él mismo va a vivir en nosotros. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es un misterio que usted lo puede resolver delante del Señor, porque mucha gente piensa que nosotros tenemos tres dioses y no creen en la Trinidad, no creen en la palabra de Dios, no creen en nada de esto. Entonces, el Señor nos da el Espíritu Santo para que nuestra vida sea cambiada. Nosotros en nuestra propia naturaleza no podríamos jamás cambiar, no podríamos jamás hacer la voluntad de Dios. Es por la presencia del Espíritu Santo en su vida, en mi vida, la que hace que yo pueda ser menguado, morir a la carne, para que Él crezca en mí. El Espíritu Santo nos lo da el Señor. Por eso cuando usted desecha la palabra, cuando usted desecha las instrucciones, cuando usted desecha la voluntad de Dios, usted está metido en un problema con Dios y casi nada es el problemita que nos estamos metiendo. Ahora, en cuanto al amor fraternal, de aquí habla el Señor, porque acuérdense que nos está dando unas instrucciones de la vida que le agrada a Dios. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. El Señor nos ha enseñado en su palabra cómo amar al prójimo, cómo amar al que me hace daño, cómo perdonar, cómo orar por mis enemigos. Es todo lo contrario de lo que la sociedad y el mundo enseña. Nosotros hemos sido instruidos en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ese fue uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros. Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El prójimo comienza en casa, su esposa o su esposo, sus hijos, su familia, y ese es su prójimo, ese es su primer prójimo. Ahí sí usted tiene que aprender a amar. Y luego sí salir a campo de batalla a amar al otro prójimo que está afuera. Aquellos que le hacen daño, aquellos que lo critican, aquellos que no están de acuerdo contigo, aquellos que te han hecho la vida imposible. Ese es prójimo tuyo y tienes que amarlo. Eso es lo que la palabra enseña. Eso es lo que tienes que comenzar a poner en práctica, porque si usted no lo pone en práctica, pues está rechazando a aquel que te da y te ofrece el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. A ustedes sí, yo amo a mi familia, yo amo a mi gente, yo amo a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi gente, yo los amo. Pero el Señor dice, los invito a que los amen más. Un día le preguntaron a Billy Graham que si él tuviera un hijo homosexual, ¿qué haría? Era una palabra como para hacerlo caer, a ver cuál era la respuesta de Billy Graham. Y Billy Graham dijo, lo amaría más. Cuando uno tiene un hijo en pecado, un hijo duro de corazón, yo no lo puedo atacar, yo tengo que amarlo más. Porque nosotros estuvimos allá en esa posición. Y si Dios pudo contigo y pudo conmigo, puede con ellos. Dios nos invita acá a esa posición. No obstante, hermanos, les animo a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les ha mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. El Señor nos manda a ser productivos, a ser testimonio en ello. Todo el mundo tiene un oficio, todo el mundo tiene un oficio, todo el mundo necesita comer. La palabra dice, el que no trabaje, que no coma. Hay gente que no quiere trabajar, que no quiere producir. Mi oficio es predicar el Evangelio. Ese es mi oficio. Ahora, si tengo que hacer alguna otra cosa para sobrevivir, Dios me abrirá puertas. Pero usted tiene un oficio, mi hermano. Puede que usted esté pensionado o viva de unos arriendos o tenga una entrada de una empresa. Ahorita puede estar pasando por una necesidad porque su empresa lo mandó a vacaciones obligatorias o porque se quedó sin trabajo o porque no tuvo ahorros o porque vivía el día al día. Pero nosotros somos muy productivos. Si usted se da cuenta, la gran preocupación del mundo entero es que el ser humano esté encerrado, guardado, porque el ser humano guardado no produce. Y Dios nos manda aquí, yo quiero como volver a repasar este versículo 12 que dice aquí, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Pero el versículo anterior, el 11, dice, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Nosotros tenemos responsabilidades y yo quiero que usted mire sus manos, esas manos que Dios le dio, son unas manos de bendición, ¿no yo? Sus manos son una bendición, son productivas. Si a alguien le faltara esas manos, ¿cómo valoraría, cuánto desearía tenerlas? De pronto hay unos que no tienen sino una o le faltan juntas manos. Yo no sé quién está escuchando ese mensaje, pero las manos son una bendición. Tus manos son una bendición para trabajar, para producir. Tu vida es una vida productiva. Nosotros fuimos hechos para producir, para hacer bendición. Nosotros no fuimos para estar ahí dependiendo de todo el mundo. A veces uno, en un ministerio como este, uno depende de la voluntad de Dios en todo. Pero somos productivos. Tenemos que ser productivos. Tenemos que trabajar a tiempo y a destiempo, predicar la palabra. En mi caso, estar orando, intercediendo, velando en lo que yo pueda hacer en el ministerio que me ha tocado. Tenemos que estar trabajando todo el tiempo, sin pereza, sin nada. No podemos parar, le estamos sirviendo al Señor. Ese es el ejemplo que debemos dar. Hay mucha gente que es mal ejemplo, mucha gente no quiere contratar en sus empresas gente cristiana porque son mal ejemplo, porque son mal testimonio, porque en lugar de trabajar se ponen a predicar en las empresas. No, a nosotros no nos pagan por ir a predicar allá, a nosotros nos pagan por producir. Y si tengo un momento libre en la hora de mi almuerzo o en la hora del refrigerio, si es permitido, yo debo tener sabiduría, pero yo no puedo ser un mal ejemplo. Nuestra vida debe ser una vida de ejemplo, por eso Dios nos dice la vida que agrada a Dios. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Este libro de Tesalonicenses es muy bonito porque Dios quiere levantar la fe
del creyente, del nacido de nuevo. Será una iglesia joven. Hay un versículo clave que está aquí en el 4:14 y se lo voy a leer porque es muy importante tener en cuenta este versículo. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Dios nos da una esperanza nuevamente de que nosotros vamos a resucitar con el Señor, pero tenemos que ser formados, restaurados, tenemos que menguar y tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Revise su estilo de vida. Si su vida agrada a Dios, pues vas bien, hermano, sigue así y ora, no bajes la guardia. Pero si su vida no agrada a Dios, sino que su vida es piedra de tropiezo para que muchos crean, en este momento mucha gente en sus casas han tenido conflictos personales. El encierro, la falta de costumbre de estar conviviendo ha sido muy dura para muchas familias. Han habido muchísimos casos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque primero no estaban acostumbrados a vivir, porque pensaban en ellos mismos, no estaban acostumbrados a compartir. Y lo más grave es porque no tenían a Jesucristo en su corazón. Y si algunos lo tienen y son mal testimonio, pues imagínense qué problema tan tremendo. Porque ¿cómo van a llegar ellos a Cristo? Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, fuerza, voluntad, porque el enemigo va a venir a atacarme. El enemigo del diablo, los demonios van a venir a desestabilizar mi vida, mis emociones, mi espiritualidad, mi comunión con Dios. Y va a usar a las personas, mi prójimo, el que está al lado, para que podamos caer y seamos manchados y no tengamos después como esa autoridad de levantarnos. Y entonces eso es lo que usted y yo vamos a levantarnos en esta mañana. Usted va a cuidar su testimonio, su vida, su trabajo. Usted va a tener una vida que le agrada a Dios, mi hermano. Usted va a tener una vida que sea una vida buena y usted sabe que es posible hacerlo. Tenemos nuestro temperamento, nuestro genio, nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestro temperamento, pero en el Espíritu Santo puede ser modificado. No nos los quita, Él deja nuestros temperamentos, pero esos temperamentos sí pueden ser modificados por el Espíritu Santo para hacer testimonio, para que podamos ejercer lo que ya tenemos, que a veces la gente pide, el dominio propio. El dominio propio ya viene incorporado en mí cuando yo recibo el Espíritu Santo. Luego, ¿yo para qué lo pido? Ya lo tengo. Ahora es ponerlo en práctica, es dejar que el Espíritu Santo crezca en mí y yo tengo que menguar. Hermano, Dios lo bendiga grandemente. Dios los bendiga a los que están ya conectados. A Rocío Hooker, Dios te bendiga, que estás ahí siempre orando, apoyándonos en el ministerio. Señora Flor, Luchito, Nelly, todos los que están ahí conectados, Dios los bendiga grandemente y que sea el Señor guardándonos esta noche. Si Dios no dispone otra cosa, a esa tarde, a las 6 de la tarde, haríamos el devocional, que es prácticamente el culto de miércoles. Estemos orando porque quiero como continuar en Tesalonicenses, algún tema que Dios me ha dado. Estoy orando para ver si el Señor quiere que yo siga por ahí ese pedazo de la palabra para esa noche. Entonces Dios los bendiga, vamos a orar, vamos a entregar ese altar al Señor, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Entonces bendiciones allá también a Natalia Santana, que es fiel ahora a este devocional, que Dios la bendiga, Dios la multiplique, Dios conceda los deseos de su corazón, Natalia, Dios la guarde grandemente. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nuestra vida te agrade a ti, Señor, primeramente, y no a los hombres, porque a veces lo que te agrada a ti le molesta a ellos. A ti te agrada que nosotros oremos y de pronto ellos se molestan porque oremos. A ti te agrada que te alabemos, Señor, y de pronto a ellos les molesta la alabanza, Señor. A ti te agrada que leamos la palabra y de pronto a ellos les molesta que estemos leyendo la palabra toda hora, Señor Dios mío. Lo importante es que te agrade a ti, Señor Dios mío, porque tengo más temor de Dios que de los hombres, dijo el apóstol Pedro, Señor Dios mío. Yo te doy gracias, Señor, por el devocional que nos has dado, Señor. Enséñanos a hacer ese testimonio, ese reflejo de Jesucristo aquí en nosotros, Señor. Guárdanos, Padre amado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona los pecados, la inmoralidad sexual que hay en la tierra, en la iglesia, porque el problema es que en la iglesia hay pecado, Señor Dios mío, y no se puede tapar el sol con un dedo, Señor Dios mío. Perdona toda inmoralidad que haya dentro de la iglesia, de tu iglesia, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, Señor, de pornografía, toda esa inmoralidad que pueda haber dentro de tu pueblo, Señor Dios mío. Señor, quítalo, desarráigalo, Señor. Trae juicio sobre estas personas, Señor, que no se quieren arrepentir y dejar ese pecado, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guardes. Queremos entregarte este altar, darte la gloria, darte la honra, Señor, y darte, Señor Dios mío, en este momento entregarte
este devocional y entregarte todo el resto del día, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en nuestra debilidad. Padre, te doy gloria y honra. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir este mensaje, este devocional en la hora de la mañana para la gloria de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente y bendiciones. Buen día.